ahorros. Ahora con lo de los bonos, algunos pensaban de que íbamos a actuar sin escrúpulos morales. Dijimos en su momento, desde antes de la o cuánto tiempo se estuvo machacando de que había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, que el que no transaba no avanzaba, los que actúan con fanatismo, los que no se limitan. No es triunfar como venían queriendo, no es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. No es que el que no tranza no avanza. En general, estaban al servicio de gente sin escrúpulos morales. Estaban tomadas las instituciones, avanzó mucho la nube negra, la mancha negra del individualismo, del egoísmo, del triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Pero todo eso se va, no lo entienden, ¿no? Porque ellos están hechos, formados y acostumbrados a triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Pero nuestro pueblo no, la mayoría del pueblo de México no. Creo que los medios también son el fin. Creo que no se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales. Por eso sí son importantes los medios. Eso era lo que prevalecía, triunfar a toda costa, sin moral, sin escrúpulos morales de ningún. Nada de que el que no tranza no avanza. Nada de eso. O que hay que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. No. Solo. O sea, no solo buscar el bienestar material, sino también el bienestar del alma. O sea, no es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Es salir adelante, triunfar, pero el medio no es visto. Claro, no es cobertura sin escrúpulos morales, por ejemplo, con el egoísmo, con el individualismo, con el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Una sociedad mejor es que no pudieron, pero esto de que el que no tranza no avanza, el triunfar sin escrúpulos de ninguna índole, creció mucho con la política neoliberal en los últimos años. Progresa, estudia para ser como los que habían hecho dinero
sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, todo esto tiene que cambiar. Nada de que se le aplauda, nada de que se le vea como una gente astuta que triunfó a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, eso es lo que yo puedo decir, hacer que no haya divorcio, que no salgan por ahí los que solo buscan llegar a los cargos públicos a costa de lo que sea, sin escrúpulos morales, que se echaron a perder, se acostumbraron a eso, se quedaron sin principios, sin mística, sin ideales. O sea, era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. ¿Sí? Propensión morbosa. Para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Se ponía de ejemplo, era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. El que no tranza no avanza. Decía. ¿Y cómo se afectó el llamado tejido social o la convivencia social? ¿Y cómo avanzó la idea de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole? ¿Cómo fue avanzando la creencia de que el que no tranza no avanza? Y de que lo que vale es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. El estilo de vida individualista, en donde lo que prevalece es lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna. Si se afianza sosteniendo valores, resiste. Si empieza a buscar el poder por el poder, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, si empieza el zigzagueo, no dar cabida al egoísmo, al individualismo, al triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. El pragmatismo, la falta de ideales, la falta de principios, el buscar triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Eso es lo que acaba a los partidos. Eclipsar. Se quiso ocultar con lo material, con el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, con el cinismo de decir de que el que no tranza no avanza. Que se da en todas partes del mundo, eso es nuestro. Entonces, no tenemos que ir a buscar valores a otros lados, es exaltar lo bueno y poner un alto a lo que estaban imponiendo y así era, porque en las campañas para ganar recibían dinero, era triunfar a toda costa, sin escrúpulos. Directamente, que también usted lo ha dicho, el criminal, el narcotraficante es pueblo. ¿Cómo se le habla a esa persona que no tiene escrúpulos y que mata niños y que mata mujeres y que no puede? Mancha negra del individualismo,
se olvidó a los demás. La codicia, lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, problemas serios de desintegración en las familias. Un servidor público deshonesto que es capaz de recibir sobornos, que lo que le importa es el dinero, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y ya ese va a actuar sin escrúpulos morales. No todos, desde luego, se presten, o sea, porque es querer mantener un negocio a costa de lo que sea, sin escrúpulos morales. Si utilizan a los niños, tampoco se han caracterizado por tener escrúpulos morales, o sea, desde luego no son todos los medios ni son todos los periodistas. Se van a aplicar, pero realmente son hechos de corrupción acompañados de falta de escrúpulos morales, porque hacer toda esta evitando provocaciones, porque no tienen escrúpulos los que están detrás moviendo la cuna. La corrupción, porque se pensaba que había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Que no se padezca de desabasto de medicamentos, porque eso es violatorio de los derechos humanos. Todo esto que estaban haciendo, de no limitarse y sin escrúpulos exponer a los niños, poder avanzar. Lo que sucedía antes, no había un ambiente favorable, al contrario, era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. No se trataban estos temas. De ponerlos por delante, nada de que el que no tranza no avanza, o hay que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, no. Acuérdense de lo que nos decían nuestros antepasados. Porque en los gobiernos anteriores las llamadas carteras vencidas se entregaban a coyotes, a abogados de despachos sin escrúpulos, y se cometían despojos con tranza no avanza, y que había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, y que lo importante era la Cheyenne Apá. El daño moral que causó este afán de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el que no se exaltaba,
¿Qué era lo que se ponía de manifiesto? El triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el individualismo, aprovecha hay que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Esa concepción aspiracionista. Entonces se necesita una nueva corriente de pensamiento. Nada de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Nada de que ahora que hay, aun cuando estuvieron dale y dale, diciendo de que había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, aún único Dios al dinero. Los que piensan que la felicidad es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Va a quedar una sociedad más fuerte. Mucho el afán individualista, el de salir adelante sin escrúpulos morales. ¿Está bien? Es libertad de expresión por encima de todo, sin escrúpulos morales, sin ética. Optimista, vamos a salir adelante. Entonces, a pesar de que no tienen escrúpulos morales de ninguna índole, los conservadores, una contabilidad de muertos. Imagínense la bajeza, la inmoralidad, la falta de escrúpulos de una prensa así. Entonces, era ¿cuánto tienes, cuánto vales? Era el salir adelante sin escrúpulos morales de ninguna índole, triunfar a toda costa. Era corresponde, sin estos instrumentos de intermediación administrados por gente sin escrúpulos. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Que a todo mundo querer ascender a como dé lugar, sin escrúpulos morales de ninguna índole, triunfar a toda costa. Pareciera la máxima de que el que no tranza no avanza y que había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por eso es muy importante acabar con la corrupción, la vida pública, a que se mande la señal de que no se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Así, un reverendo ladrón era el ejemplo a seguir, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Eso tiene que desaparecer. Se va
imponiendo un estilo de vida en donde lo importante es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales. Se van perdiendo valores, no hay oportunidad, y que servía para pura eso. Era lo que predominaba, triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Para que se combata la corrupción que imperaba en los puertos de México, las concesiones otorgadas a familiares de políticos para el manejo de los puertos, de que solo vale el que tiene y que hay que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y ya lo he dicho, nada de que la moral es un árbol que da moras, nada por la falta de ideales, por la falta de principios, por el querer triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, sí es un tema importante. Rodean, que no se permita que gente sin escrúpulos, gente deshonesta, la vida pública. La idea esa de que se podía triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Esa se les ponía de ejemplo. Entonces, eso, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, eso es el estigmatice la corrupción. Me importa muchísimo que no se piense que se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Que se acabe. ¿Quién les manda? ¿Qué? ¿Querían triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole? ¿Transar para avanzar? Estar maniobrando de última hora por los cargos no es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Esto perjudica al partido que lo hace. No es más de lo mismo, es saber cómo nos colamos, cómo nos encaramamos, cómo avanzamos sin escrúpulos morales. No es Maquiavelo, no es que el fin justifica los del conservadurismo y del salinismo como política, y no tienen escrúpulos, es un pasquín inmundo, sin ética, muy afectadas por la ambición a lo material, al dinero, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Grandes cantidades de dinero, en despachos para eso, gente sin escrúpulos que se dedicaba a robarle al pueblo, robarle
lo llevan a la práctica quienes no tienen escrúpulos. No. Y hacer a un lado aquello de que hay que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, y que vale el que tiene. ¿Y cuánto? Entonces, que nadie se confunda. Claro, no vamos a permitir que gente a vender medicinas caducas. Ya sin escrúpulos morales de ninguna índole, sin consideraciones medicamentos, ¿no? Imagínense que adulteraban medicamentos, incluso para el cáncer de niños. Gente sin escrúpulos. La presidencia y no tiene escrúpulos, pues puede hacer cualquier otra cosa. Si alguien… Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo dejaron al país? Era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Se aplique la ley con rigor, con escrúpulos. 6 años lo que predominó fue lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el elevar a rango supremo era el lucro, el individualismo, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, todo ese código, ¿no?, contrario a la fraternidad, la verdadera solidaridad, era el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Lo principal era el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Todo era salir adelante, triunfar sin escrúpulos morales de ninguna índole. No. Nada de que el que no tranza no avanza. Mirábamos a ver a los otros y desde luego el lucro, el triunfar a toda costa, si todo el tiempo pensamos de que había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, se orientó a lo individual, al triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Se
elevó a modelo de vida el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, y mucho problema de desintegración en las familias, mucho problema. Fortalecer valores culturales, morales, espirituales, hacer a un lado el que se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Señalar de que lo más importante no es el lujo barato. Pueblo donde no se atendía a los jóvenes, donde imperaba el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, donde lo que importaba era sobresalir. Al periodo neoliberal, pues el individualismo, el aspiracionismo, el triunfar sin escrúpulos morales, del que no tranza, no avanza, porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y no estamos acostumbrados a triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Nosotros hemos luchado en contra de eso por años. El lucro, la corrupción, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos, no tienen por qué hacerlo. Y desde luego, si actuaran con escrúpulos morales, los que reciben estos recursos, lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por eso hablo de aspiracionismo, como sea, sin escrúpulos morales de ninguna índole. El neoliberalismo o neoporfirismo del tren de Tláhuac, del metro de Tláhuac, porque nuestros adversarios no tienen escrúpulos de ninguna índole. Toda esa vida vacía de lujo barato, de apostar todo a lo material, a triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, de luchar por una sociedad mejor, no materialista, no buscar progresar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Lo educativo, con la idea de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Han sido agredidas físicamente, emocionalmente por estas personas que la verdad no tienen, pues yo diría, ni escrúpulos, ni moral, ni nada. Gracias. Gracias. Secretaria, ya para terminar, ¿qué tan viable es? Lo voy a seguir diciendo, que consiste en triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, pasando por encima de los demás. El esfuerzo de nuestros padres termina una carrera
y empiezo a escalar sin escrúpulos morales de ninguna índole, me encaramos. Cuidado, porque ya va a lo material. Al triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces Oaxaca es algo especial. Más humanos, más justos, menos egoístas, no querer triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, que no sea el Dios. Una nueva clase media no es ascender en la escala social sin escrúpulos morales, sin voltear a ver a los demás, sin amor al prójimo, fomentando el individualismo, el aspiracionismo, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, como esencia, el individualismo, el salir adelante sin escrúpulos morales de ninguna índole, el poner por encima de todo lo material. Son corruptos, pero por lo general son muy deshonestos y no tienen escrúpulos para defraudar a la gente. Entonces, para eso es la Comisión Nacional Bancaria. No seas grande, seas como don fulano, un reverendo ladrón. Ese era el ejemplo. Triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. En los últimos tiempos, orientada al individualismo, al egoísmo, a triunfar sin escrúpulos morales. Hay que seguir insistiendo. Es lo que está pasando. Por mantener a costa de lo que sea el poder, sin honestidad, sin escrúpulos morales, se descompuso. Es encaramarse en cargos sin escrúpulos morales de ninguna índole. La política no es para trepadores, no es para ambiciosos. Para los jóvenes, que no se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. No es yo. Todo eso lo fueron elaborando y que además había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, y que eso del nacionalismo era anacrónico. Puras de corruptos neoliberales, los diputados presidentes traicionaron a sus compañeros diputados, a sus partidos, a los valores de la Cuarta Transformación por actuar sin escrúpulos pensando en un bienestar particular. ¿Considera si es adecuado que sean sancionados por su propio? De corrupción, en donde lo más importante era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, cambiar este régimen de corrupción, como decía Juárez, la justa medianía, no la ambición, y de querer también triunfar a toda costa, sin escrúpulos.
morales de ninguna índole y estar pensando donde lo material es lo más importante y es triunfar a toda costa, sin escrúpulos. Eso no, y el lujo barato. Y de manera profesional y resistiendo todos los embates de gente sin escrúpulos que apostaba a que nos fuera mal. Cuando hablo de aspiracionismo no es para ofender a nadie, es que tú tienes que salir adelante, tú tienes que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y el que... Y no es porque es un ingeniero metido a historiador, no. Es que no tiene escrúpulos. Y puede mentir. Ético, moral. No es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Con todo, se han portado muy bien. Inhumano como el neoliberalismo, donde lo importante era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, pues lo corrompió casi todo. Y que la ingeniería sin ello es solo comercio, y quienes así la practican, mercaderes que se contratan, con frecuencia sin escrúpulos, al mejor postor. Francisco Garaycochea Petrirena, petrolero de Raigam. Acumulando cada vez más riqueza mediante la especulación financiera y sin escrúpulos morales de ninguna índole. Un modelo en donde lo fundamental era triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Lo fundamental era robar y no importaba. No el interés de mercaderes sin escrúpulos. Entonces, por eso está esa iniciativa recta, íntegra, porque antes lo que se exaltaba, lo que se aplaudía, lo que se valoraba, era el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Fuese mal, sin olvidar que le iba mal al pueblo. Actuaron sin escrúpulos, a salvo la dignidad. No se trata de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, dominaba lo que rifaba, como se dice coloquialmente, era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. El dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Y no vayan a utilizar eso los adversarios, o vaya a haber hasta bloqueos, porque son capaces. Es gente sin escrúpulos morales. Y tenemos que ahora sí de saqueo, donde lo material
era lo que rifaba, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Toda esta descomposición que estamos viviendo, que les pagan todo eso porque sin escrúpulos morales se lanzan a destruir lo que está en juego. ¿Qué queremos para México? ¿Queremos eso? El ganar a toda costa sin escrúpulos morales. Dinero por los medios que sean, sin escrúpulos morales de ninguna índole, y actuar de manera clásica. Y no solo son ambientalistas, ¿no? Son de medios de comunicación y gente sin escrúpulos morales de ninguna índole. Pero vamos adelante, ¿no? Entonces, allá vamos con la compañera. Puede ser que haya gente preocupada por el medio ambiente, pero por lo general se trata de gente sin convicciones, sin escrúpulos. No sea el dinero, lo material, lo básico, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Cerebro haciéndonos creer de que lo más importante era lo material y triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Puesto que supuestamente le atribuyen la troca, la ropa de marca, las alhajas, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, la corrupción en alta. Sal adelante, sin escrúpulos morales. Estudia para que cuando seas grande seas como don fulano. De humanismo, ¿cómo creció el individualismo? Lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. El que no tranza, no avanza, neoliberal, el individualismo, la búsqueda de lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, situar el dinero. No es solamente los votos, a como dé lugar, triunfar sin escrúpulos morales, no dejando trozos de dignidad en el camino. Si yo hubiese llegado de investigación, encontramos que las cédulas expedidas por la SEP de Veracruz y que son aprovechadas por las escuelas sin escrúpulos que ofrecen cursar maestrías en 6 meses cuando la especialidad en cirugía plástica es de 6. El que no tranza, no avanza, y el de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, el país estaría ingobernable.
Pueden haber campañas de gente sin escrúpulos, cínicos, cretinos, que dicen que es lo mismo que antes. No, que no sea un asunto de particulares, de traficantes de personas, de polleros, de empleadores sin escrúpulos, sino que sea un asunto de gobiernos. La migración ilegal como un negocio de traficantes de personas y también de empleadores sin escrúpulos que podían tener indocumentados también por la conveniencia, como ha sucedido siempre, de empleadores sin escrúpulos en Estados Unidos que prefieren tener indocumentados porque les pagan menos. No regularizado permite a empleadores sin escrúpulos pagarles menos a los jóvenes, dando el ejemplo de que no se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, dando el ejemplo de que no debe de y lo pueden despedir cuando quieran, que es una manera infame de empleadores sin escrúpulos. Esa es una. Pero lo otro es que le tienen miedo, en vez de dejar el tema migratorio en manos de intermediarios, de particulares, de coyotes o de empleadores sin escrúpulos que maltratan a los trabajadores migratorios. Eso es parte de la política neoliberal. Había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son de los daños que causó la política, para que la gente lo entienda, porque si dejamos a estos ambiciosos, gente sin escrúpulos, que lo único que les importa es encaramarse en los cargos públicos, sin escrúpulos morales, y también ser lambiscón, puede ser conservador, pero no es de izquierda. El que quiere triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, no es de izquierda. Lucha del poder por el poder, sin ideales, sin principios. Es el quítate tú porque quiero yo. Es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. En todos los medios, que el modelo de vida no sea el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, que el modelo de vida no sea el que no, que a través de ella se investigaría a fondo. La segunda, estaría dispuesto a castigar a quien resulte responsable de fomentar que empresas extranjeras depredadoras sin escrúpulos se aprovechen de trabajadores y empresas nacionales y que dañen con ello
y lo que es peor, sorpresivamente actuales. 4 historias de 4 empresas internacionales que operan en México, todas ellas sin ética, sin escrúpulos ni moral. Las define una sola palabra: depredadores. Entonces van a querer, porque eso es lo peor todavía, la falta de escrúpulos morales. Ellos son parte del régimen de corrupción. Cundió el Poder Judicial de gente sin escrúpulos. Desde luego hay excepciones, ¿no? Hay como en todo. Y los que destacan son, vamos a decir, los más famosos, pero ese pensamiento de triunfar a toda costa, sin escrúpulos de ninguna índole. Materialista, en donde lo que cuenta solo es el dinero y triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, y la ropa de marca y antes no era tan sutil como lo hacen ahora los que no tienen escrúpulos morales y se introducen en la vida, porque lo que valía, como se dice coloquialmente, lo que rifaba, era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Un reverendo ladrón. Había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Pero fíjense cómo ese modelo, ¿no? Ese estilo de vida de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales y no importar lo que, cómo son clasistas, de cómo discriminan, de cómo son muy corruptos, de cómo no tienen escrúpulos morales de ninguna índole. Empleados de la oligarquía, gentes sin escrúpulos morales de ninguna índole. Los contenidos de los libros actuales se hicieron pensando fundamentalmente en el individualismo, en el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, en darle la espalda al que sufre. Y ahora malhechores, corruptos, gentes sin escrúpulos, de malas entrañas, mal dedicarnos a nosotros inmediatamente se enfilan, no tienen escrúpulos morales de ninguna índole. Los conservadores son muy corruptos, el que no tiene no vale, y que hay que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, pasando por encima de todo. Traficar con el dolor humano, esa es una enajenación
con el que no se permita el consumo de maíz transgénico, pues los que no tienen escrúpulos no le tienen amor al pueblo, están pensando nada más en cómo le va bien a él, cómo triunfa, sin escrúpulos morales de nada, que aspiraban a lo material, a triunfar a toda costa, sin escrúpulos. Eso es lo que fracasó, ese modelo de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Eso es lo que se está constantemente atendiéndolos. Pero yo subrayo, ¿sí?, la falta de escrúpulos, la inmoralidad, el maquiavelismo, el pragmático, el que está pensando en salir adelante sin escrúpulos morales de ninguna índole, triunfar, 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 triunfar. Y pues desde luego que benefició a los de mero arriba, pero también a sectores medios, aspiracionistas, también sin escrúpulos, el lujo barato, el querer triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el que no se le aplauda al que de repente, un reverendo ladrón, era el ejemplo, ¿no? Y había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, y era a los que se les aplaudía. Le ha ido re bien, porque los forman para triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces sí se requiere una reforma profunda para ganar votos. Los políticos sin escrúpulos, porque un político honesto no podría, porque todo fue enfocado a lo individual, a lo material y al individualismo, al triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, a no voltear a ver al sálvate tú y triunfa a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, y piensa en ti. O que la felicidad es lo material y hay que triunfar de cualquier forma, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Es mantener principios, mantener ideales, hacer a un lado la politiquería, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. ¿Cómo señalarles de que no se puede triunfar
a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, que lo más importante, además engañan a la gente, porque son personas inmorales, sin escrúpulos. El que se reserve una para nada. Y hay que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y como te ven, te tratan. En donde lo único que importa es lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales. Están pensando cómo salir adelante, cómo escalar sin escrúpulos morales de ninguna índole, sin voltear a ver a los demás. ¿Sí? Entender que hay gente que lo único que le interesa es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, tener de los que no le importa cómo obtener bienes materiales, ¿no? Enriquecerse sin escrúpulos morales de ninguna índole, ¿no? Porque él quiere estar viviendo el escalar sin escrúpulos morales de ninguna índole, se molestan mucho con nosotros. Pero la gente habían caído en la enajenación de que se podía triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. En el ascender sin escrúpulos morales, en obtener cargos, y les molesta a algunos, pero no, porque lo otro es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y quítate tú porque quiero yo la manipulación tremenda en los medios, sin escrúpulos morales. Todo el mundo esté pensando en robar, en triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Lo material, la Cheyenne, se les olvida que la política es un imperativo ético y no se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y hablamos, son millones. Por eso hablo del aspiracionismo. Es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, pero finge. Mintiendo, robando, sin escrúpulos.
morales. Eso es lo que se tiene que seguir. Esa historia tuvo que participar otro maquinista sin escrúpulos morales y sin sentimientos de malas entrañas, y él fue el que condujo el ferrocarril llevando ese estilo de vida donde se triunfara sin escrúpulos de ninguna índole, en donde lo fundamental, lo que se elevara. Cuidado con la búsqueda de lo material, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales. Cuidado con eso. Es un hombre sin principios, sin ideales, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Un fanático. Y aceptaríamos que hay que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Nada, ¿qué vamos a hacer? Los datos, no sé si con Loret de Mola o con Carmen Aristegui, o sea, son los mismos. Gentes sin escrúpulos morales que actúan de esa manera.